vamos a tener un primer contacto con los datos que llamaremos booleanos. Se trata de datos que corresponden a un valor de verdad, a si algo es verdad o si algo no lo es, a si algo es verdadero o si algo es falso. Para declararlos usaremos la palabra boolean. Podemos, por ejemplo, que una variable llamada terminado va a ser un dato booleano. Su valor lo podremos prefijar con las palabras en inglés true o false. Por ejemplo, podríamos prefijar que un juego todavía no ha terminado, indicando que terminado va a ser inicialmente false. Y para más adelante comprobar su valor con un orden if, podríamos hacerlo de la forma que en principio parece más natural viniendo de manipular números, que es si terminado ahora vale true, quiero que hagas tal cosa, pero una forma más natural, más cercana al lenguaje humano, que sería poner simplemente si ha terminado, entonces quiero que hagas tal cosa. Y para cambiar el valor de una variable booleana lo podemos hacer o bien con una orden if, si ha ocurrido esto, entonces quiero que terminado pase a ser true, o bien incluso a partir de una expresión. Por ejemplo, podríamos poner algo como terminado va a ser el resultado de si las vidas son menor o iguales que 0. Esto dicho así suena muy frío, así que vamos a aplicarlo a un par de ejemplos de los que ya hemos hecho. Por ejemplo, los de la estructura repeat until. El primero de nuestros ejemplos de repeat until era una división. Se pedía el segundo número y repetíamos hasta que ese número dejara de ser 0. Pues vamos a hacer una nueva versión que se llame división con repeat y con booleano. Nos creamos una nueva variable que se llame, por ejemplo, divisible y sea de tipo boolean. De modo que podríamos, antes de la palabra repeat, preparar un valor inicial que fuera, por ejemplo, que divisible. Inicialmente va a ser false. Y repetiríamos hasta que divisible sea true. O, insisto, más compacto y más habitual, hasta que sea divisible. Y nos falta dentro de este repeat until cambiar el valor de esa variable divisible. La primera forma sería un if. Decir si el número no es 0, entonces divisible es cierto, es verdad, con lo cual, como repetimos hasta que sea divisible, dejaremos de repetir, porque esta condición ya es cierta. En esta primera aproximación vamos a dejarlo de la forma más explicativa posible, que no necesariamente va a ser la más clara, desde luego no va a ser la más compacta. Vamos a probarlo así y luego compactaremos un poco esta orden y compactaremos un poco esta orden para pasar después a un segundo ejemplo. Dime el primer número, pongo que 2, el segundo 0, y tantas veces como yo ponga 0, me lo vuelvo a pedir. Si ahora pongo 5, sale, nos falta el readline para poder ver el resultado y comprobar que funciona correctamente, pero la idea está en que se comporte igual que antes, a cambio de que esto de aquí sea quizás un poco más legible. Dentro de un momento será más legible todavía. ¿Cuál va a ser esa forma más compacta? Por decir, hasta que sea divisible. Y aquí decir que divisible va a ser igual al resultado de comprobar si n es distinto de 2. De modo que si realmente n es distinto de 2, divisible pasará a ser true, pasará a ser verdad, y en ese momento dejaremos de repetir. Si este número 2 distinto de 0 es mentira, es decir, si el número sigue siendo 0, divisible será false, y deberemos seguir repitiendo porque esta condición todavía no es verdadera. Insisto, de momento parece muy artificial el añadir esta línea, aparentemente complicar esa división, pero a medida que nuestros ejercicios sean más complejos, el añadir booleanos hará sobre todo que ocurra como aquí, que las condiciones sean más legibles, que la lógica sea más fácil de seguir. Comprobamos que este sigue funcionando igual y pasamos a un segundo ejemplo. Número 2, entre 0, entre 0, entre 0, ahora entre 5, y su división es 4.00 e-01, o sea 0,4. Insisto, se comporta igual que antes, pero empleando un formato de condiciones que es más legible. Voy a repetir hasta que sea divisible. Y como ejemplo alternativo podemos hacer el de la clave de acceso, la versión completa, la versión que además avisa, añadiendo un booleano. Vamos a llamarlo clave de acceso boolean. Nos preparamos una segunda variable que se puede llamar, por ejemplo, pues quizás acceso permitido,
que va a ser un booleano. Copiamos esa palabra porque la escribimos algunas veces y empezamos por dar un valor inicial. Inicialmente el acceso no va a estar permitido todavía, con lo cual acceso permitido le damos un valor inicial false. Y lo que hacemos es cuando leemos la clave, nuevamente vamos a hacerlo primero con if y luego compactando. Si la clave es 1, 2, 3, 4, en ese caso le permitimos el acceso, con lo cual decimos que en ese caso acceso permitido sea true cuando sea igual. Y entonces esta condición cambia y el aviso cambia. Repetiremos hasta que se haya permitido acceso. Y si queremos esto de aquí hacerlo en un if adicional, sería si acceso permitido es mentira, le avisamos. Vamos a poner aquí, igual que antes, primero versión muy larga, luego haremos versión más compacta. Repetimos la idea. Inicialmente no se le permite acceso. Si teclea 1, 2, 3, 4 se le va a permitir acceso. Si no se le está permitiendo acceso se le avisa. Y se repite hasta que realmente se le permita acceder. Probamos y compactamos. Dime tu password. 1000, 1001, 1002 y cuando pongo 1, 2, 3, 4 me dejará entrar. Al igual que antes podemos añadir un readline para que nos dé tiempo a comprobarlo. Pero más que ese readline me interesa compactar, es decir, hasta qué acceso permitido. Aquí ponemos que si no está el acceso permitido, en vez de igual a false, si no está el acceso permitido le decimos que la clave es incorrecta. Y a esta variable le damos el valor en vez de con un if, con una asignación. El acceso permitido dependerá de si la clave es igual a 1, 2, 3, 4. Es decir, si la clave es igual a 1, 2, 3, 4, acceso permitido será verdad. Si la clave no es igual a 1, 2, 3, 4, acceso permitido será false, será falso. De modo que esto queda mucho más legible que antes. Si no se le ha permitido el acceso, le aviso de clave incorrecta. Y repito hasta que se le haya permitido el acceso. Insisto, cuando uno empieza, todo esto parece muy artificial. Poco a poco iremos viendo que va a ser muy conveniente, muy cómodo en programas un poco más grandes. Antes de darlo por terminado, comprobamos que funciona igual que antes. Password 1000, 1001, 1002, me lo pide tantas veces como haga falta y cuando yo ponga 1, 2, 3, 4, por fin ya me dice bienvenido. Y como siempre terminamos con un ejercicio propuesto. En esta ocasión va a ser pedir al usuario los números y crear una variable que se llame ambos pares. Será true si los dos son pares, si su resto al dividir entre 2 es 0, y será false en caso contrario, en cuanto uno de los dos o los dos sean impares. Lo ideal sería que lo comprobaras tanto con un if como dando el valor directamente a la variable a partir de una condición.